E com muita alegria, hoje nós vamos receber aqui o senhor José Carlos, o senhor José Carlos Sanches Berzain. O senhor José Carlos está comigo, o senhor Carlos Sanches Berzain, que é ex-ministro da Defesa da Bolívia e vai nos falar sobre as expectativas para a eleição de amanhã. Ele já está aqui conosco, diretamente dos Estados Unidos, e eu queria dizer que o seguinte, que ouvi uma vez uma palestra sua na internet sobre o Foro de São Paulo e gostei muito pela sua clareza de vista sobre os métodos do Foro de São Paulo, os sistemas usados por eles para governar as nações e a sua perspicácia como as reações que deve haver dentro do Foro de São Paulo. Me lembro que fui eu que apresentei lá para o nosso grupo de trabalho aqui do PH Vox essa palestra e depois o nosso Ivan Kleber entrou em contato com o senhor, etc. E eu espero não estar errado no que eu vou dizer, que o senhor, quando era ministro do governo Sanches de Lozada, não? Uhum. Bom, governo Sanches de Lozada que foi vítima dos ataques do governo Lula, né? De Marco Aurélio Garcia e outros. Foi uma das aberturas do primeiro governo Lula, foi exatamente atacar o governo de Sanches de Lozada. E me parece que no Brasil as pessoas não têm essa ideia de como o governo do qual o senhor fez parte foi logo no início, foi vítima da ação de um expoente do Foro de São Paulo, que era o governo Lula, que naquela época se apresentava como Lula, Paz e Amor. E não sei se o senhor podia depois, durante a sua entrevista aqui, falar um pouco dessa parte da sua experiência política, dessa sua vivência política, para que há muitos brasileiros que hoje não conhecem isso. Hablar del Foro de Sao Paulo hoy día es hablar de uno de los brazos más importantes del sistema dictatorial que hoy se denomina socialismo del siglo XXI y que es un sistema de crimen organizado transnacional, no es político. Para que la gente entienda un poco esto del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo fue fundado por Lula da Silva en el Brasil en base a los recursos y a la estructura del Partido de los Trabajadores, después de la caída del muro de Berlín y un poco antes de que se disuelva la Unión Soviética. Y el propósito de la fundación del Foro de Sao Paulo era sostener a la dictadura de Cuba y proclamaba la búsqueda de otros instrumentos para seguir la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. Ellos veían clara la derrota del comunismo y entonces veían que Cuba iba a quedar aislada, como que así fue casi durante toda la década del 90, y que había que sostener la dictadura. La creación del Foro de Sao Paulo es una idea de Fidel Castro, operada por Lula da Silva. Entonces, el Foro de Sao Paulo se crea el año 91 con un conjunto de organizaciones criminales. Ahí estaban las FARC, los Ejércitos de Liberación Nacional de Colombia, el MRTA del Perú, un conjunto de organizaciones que se decían de izquierda y algunos partidos políticos de la región. Y el Foro de Sao Paulo tiene 3 etapas en su existencia. La primera, que va desde su fundación hasta el año 1999, en la que Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela y de inmediato corre a auxiliar a la dictadura cubana y le brinda todo el apoyo económico y de petróleo, y ahí se forma una troika, una sociedad de 3 personas, donde Hugo Chávez es el socio que pone el dinero, Fidel Castro es el que pone el saber hacer criminal, el know-how. Tenía una experiencia en ese momento de 40 años de dictadura, de tortura, de asesinatos, de muerte, de guerrilla, de narcoestado, que ahora se han prolongado. Y Lula da Silva, que entra en el asunto con su aporte capital, que era el Foro de Sao Paulo.
El primer resultado de eso es que el siglo XXI nace con derrocamientos presidenciales que no se habían visto en la década del siglo, la última década del siglo XX. Y la segunda etapa del Foro de Sao Paulo es del año 99, cuando se produce esta organización del trípode que empezaría el siglo como movimiento bolivariano, todo bajo el liderazgo de Chávez, después como Proyecto ALBA y que finalmente se llama Socialismo del siglo XXI, hasta que logran poner a Lula en la presidencia de Brasil. Cuando ponen a Lula en la presidencia de Brasil, entonces el Foro de Sao Paulo pasa a ser un instrumento principal con mucho dinero aportado desde el gobierno brasilero manejado por Lula para operar la desestabilización general en la región. Y así se mantiene. El Foro de Sao Paulo es el instrumento de acción criminal, de acción encubierta, de guerra híbrida y de operación política y penetración electoral más importante que maneja el socialismo del siglo XXI, que está liderado por Cuba, pero que tiene en Lula da Silva el único jefe vivo de los que organizaron este sistema. Y en ese marco, lo que hace el Foro de Sao Paulo es que al principio del siglo XXI empiezan los derrocamientos. El primer derrocamiento es el del presidente Yamil Mahuad del Ecuador. Yamil Mahuad dolariza el Ecuador y a los 12 días lo derrocan. Después de eso se produce la caída y el derrocamiento del presidente de la Rúa en la Argentina. Y se produce una gran inestabilidad en ese país. El tercer derrocado es Sánchez Lozada, el año 2003, donde el papel, no solamente del Foro de Sao Paulo, sino de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Brasil, con Lula desde el gobierno, no solamente producen desestabilización, sino agresiones efectivas armadas que terminan con la renuncia forzada del presidente. Después de eso derrocan nuevamente a un presidente del Ecuador, al presidente Gutiérrez. Pero el derrocamiento más importante que producen es el de la Organización de Estados Americanos. Quiero recordarle que el año 2004-2005 fue electo secretario general de la OEA el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y que a las pocas semanas de haber sido electo, se le presentan una falsa acusación de corrupción en su gestión presidencial, de la que ha sido obviamente declarado inocente, pero cuando él va a defenderse a Costa Rica lo detienen y se ve forzado a renunciar. Entonces viene la confrontación entre este grupo del castrochavismo, liderado por Chávez, que presidía Venezuela, Lula desde el Brasil y el soporte de Cuba, que le plantean dos empates a las candidaturas de los candidatos de las democracias en la OEA, y finalmente en Santiago de Chile convencen a la secretaria de Estado Condoleezza Rice de que Insulza, el socialista chileno, iba a ser un buen secretario general. Eligen a Insulza y con Insulza del año 2005 al 2015, la OEA vive 10 años en los que se protegen las expansiones de la dictadura, se protege a los violadores de derechos humanos, se persigue a los defensores de la libertad y la democracia y se ignora en absoluto los principios de la Carta Democrática Interamericana y de la propia OEA. ¿Cómo se logra eso? Se logra con la operación de Chávez creando el Petrocaribe, donde les da petróleo a los países del Caribe, pequeños países que cada uno vota, y bajo ese soborno se logra el control mayoritario de la OEA. Y el papel de Lula empieza a ser un papel extraordinario de soporte a la dictadura de Cuba, que se mantiene hasta hoy, por ejemplo, con el tráfico de los médicos esclavos, que acaba de generar una sanción de Estados Unidos que le ha quitado la visa al ministro y a la familia del ministro de Salud, porque ese es un sistema de esclavismo que está certificado por informes de las Naciones Unidas. Ese es un tema muy sensible en el que los gobiernos paradictatoriales de Lula da Silva de Brasil, de López Obrador y ahora de Sheinbaum en México, contratan médicos esclavos pagando por el servicio a la dictadura cubana, que es la que recibe el dinero. Además de eso, Lula protagoniza
el gran acto de corrupción transnacional que es el lavallato. El lavallato no es otra cosa que un sistema de corrupción para que empresas brasileras con dinero federal del Brasil tomen contratos bajo la señal de Chávez, de Lula o de Castro en los países que estaba controlando el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, con grandes márgenes de corrupción. El lavallato ha dejado impunidad en México, impunidad en Venezuela, obviamente impunidad en Cuba, impunidad en Bolivia, pero ha traído consigo procesos importantes con condenas en el Ecuador, en el Perú, y está por verse en otros países. Y lamentablemente en el Brasil se ha desarmado el lavallato y Lula salió de la cárcel para ir a la candidatura y tomar la presidencia que hoy día ejerce. Entonces, el Foro de Sao Paulo es un instrumento del crimen organizado y de las dictaduras. Le han quitado de su contenido los vínculos con organizaciones criminales y guerrilleras, pero todo eso está muy bien documentado. Y lo que hace es operar bajo el amparo de los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, de México, operar en la región para desestabilizar la democracia y para proteger el crimen organizado que sostiene las dictaduras. Perfeito, meu caro. Olha, é uma explicação muito boa. O senhor Sepúlveda teve uma queda na conexão, já estará conosco novamente. Senhor Carlos, é uma grande honra para mim, particularmente, novamente ter o senhor. Vou lhe contar um pequeno caso antes de continuar a entrevista. Recentemente participei em um programa da televisão brasileira e tive a oportunidade de entrevistar um senador da República aqui do Brasil. E falei sobre as questões envolvendo a guerra híbrida, tanto chinesa quanto russa, da qual tive a oportunidade, né, a convite do senhor, de falar no Instituto Interamericano para a Democracia. E o senador brasileiro ficou... Primeiro ele estava incrédulo, defendendo o lobby chinês no Brasil, e depois ficou completamente assustado quando eu citei as informações e citei o senhor aqui nominalmente para o público brasileiro, né? Então, aconteceu há 2 meses, mais ou menos, foi algo muito curioso. E a gente percebe como a classe política brasileira, em grande parte, ela está ainda inerte, não está percebendo tudo isso que está acontecendo. É só um comentário rápido sobre esse acontecimento.